Hola, buenas tardes amigos, buenas noches tú que nos estás viendo. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema muy importante, pero antes te quiero dar a conocer los teléfonos en donde tú nos puedes encontrar y los contactos en donde tú nos puedes llamar y mandar algún mensaje. Estamos en el celular 444-427-0412. 444-427-0412 y en un teléfono de oficina donde tú nos puedes encontrar que es el ADA 444-820-1629, LADA 444-820-1629. También nos puedes sintonizar a través de nuestro Facebook, que es Centro Familiar Emanuel SLP, Centro Familiar Emanuel SLP, o bien nos puedes ver en nuestro canal de YouTube si nos estás viendo desde otro lado, que es CEFAM SLP. CEFAM SLP. Bueno, es un gusto que estés aquí hoy con nosotros y el tema que vamos a ver el día de hoy es muy importante, que se llama la obediencia establecida por Dios. La obediencia, establecida por Dios. Y para esto nos va a acompañar alguien muy importante para mí, que es el pastor Víctor, que es mi papá. Entonces te voy a dejar con él. Espero que tú tengas donde apuntar, espero que tú tengas donde anotar ahí para que te lleves esto de parte de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Nuevamente nos volvemos a ver a través de esta sintonía. Y en este tema que hoy nos ha presentado Isaías, que queremos presentar delante de ti también, es un tema muy importante porque una de las cosas en las cuales batalla mucho la gente, las personas y aún más los creyentes en Cristo, es acerca de la obediencia. ¿Sí? La obediencia. ¿A quién se tiene que obedecer? ¿A quién se le tiene que dar ese sentido de ser obedientes en un momento dado? Y bueno, Dios deja muy bien establecido una serie de lineamientos acerca de lo que nosotros debemos de obedecer. Yo me voy a apoyar a través de la escritura para que tú puedas ir tomando notas o viendo a través de tu monitor, ¿va? Los pasajes que vamos a ir citando para que nos demos cuenta cómo es que Dios establece su obediencia. Vamos a ver primeramente Mateo capítulo 17, a partir del versículo número 1 hasta el 5. Y nos dice la palabra, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Este versículo nos da mucho que trabajar, nos da mucho que entender, porque aparecen figuras de autoridad, figuras de las cuales la escritura nos habla. Está Elías, está Moisés, está Cristo, ¿verdad? Se oye la voz de Dios y de alguna forma sabemos que tenemos que ser obedientes a Dios, pero Dios también deja establecida una serie de autoridades o de autoridad a través de su palabra en la cual nosotros tenemos que estar incursionando. Entonces, la primera razón que nosotros tenemos de obediencia siempre será Dios. Y aquí siempre vamos a encontrar algunos pequeños problemas. A veces no queremos obedecer lo que Dios nos dice. Pensamos que eso es antiguo, pensamos que eso no nos conviene, hasta que realmente lo necesitamos, entonces buscamos la forma, la manera de cómo acercarnos a Dios. Y vamos a ver que la primera parte, ¿verdad?, en la cual nosotros tenemos que ser obedientes es una obediencia a Dios en la generalidad, como lo dice la palabra, que esta es la escala más alta que nosotros podemos encontrar. En Juan capítulo 5, verso 19, Juan capítulo 5, verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo,
no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Encontramos entonces cómo Jesús mismo dice, yo estoy haciendo lo que mi Padre me dio a entender o lo que mi Padre me ha mandado a hacer, y no hay una mayor escala de obediencia que Dios es el que de alguna manera nos determina cómo tiene que ser la obediencia. Y de ahí nos invita a que nosotros seamos obedientes, ¿va? Al Hijo, que seamos obedientes a Jesucristo. Este es el segundo parámetro en el cual nosotros vamos a aprender a obedecer a Dios. Hay más cosas, porque hay mandamientos, hay profetas, hay apóstoles, ¿va? En los cuales también hay palabra y también tenemos que hacer obediencia a ellos, pero en una escala vamos a obedecer primero a Dios. Número dos, a Jesucristo, ¿va? Vamos a ser obedientes a Jesucristo. Y vamos a ver qué dice en la Escritura, ¿va? En Hebreos, capítulo número 5, versículos del 8 al 9. Bueno, vamos a ver Hechos, capítulo 4, verso 18. Sí, en él tenemos, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estos dos versículos reafirman la primera relación de obediencia que de alguna manera tenemos, que es a Dios. Antes que a los hombres, antes que cualquier otra cosa, tenemos que obedecer a Dios, ¿va? Eso es lo que nos está citando la palabra. También lo podemos encontrar en capítulo 5, verso del 27 al 29, como el mismo apóstol también nos invita, dice, cuando los trajeron, los presentaron con el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, a través de estos dos contextos, estos textos que acabamos nosotros de leer y de mostrarte, es lo que nos reafirma que la primera escala de obediencia tiene que ser a Dios antes que cualquier otra cosa. Aquí nos habla acerca de los hombres, ¿va? Pero también nos da a entender que no hay alguien más a quien nosotros debamos de sujetar a obediencia, ¿verdad? Porque Él es el que nos da su palabra y es el que nos da salvación y vida eterna. En segundo término, vamos a ver que tenemos que obedecer a su Hijo, a Jesucristo. Jesucristo fue el enviado de parte de Dios aquí a la tierra, ¿verdad? A salvar a todo lo que de alguna manera estábamos perdidos. Y vamos a encontrar en Hebreos, ahora sí, capítulo número 5, versículos del 8 al 9, cómo Él nos invita a que seamos obedientes. Y aunque era hijo, ¿va? Refiriéndose a Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, los que obedecemos al Cristo, ¿verdad? Él aprendió la obediencia a través del padecimiento, a través de lo que él vivió, los sufrimientos que él vivió, huerto de Getsemaní, la cruz, ¿verdad? Los concilios, cómo lo azotaron, cómo lo golpearon, hasta que en la cruz, ¿verdad? Cómo de alguna manera entrega su vida por cada uno de nosotros. Pero fue obediente, dice la Escritura, hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que Él no nos invita a que nosotros vayamos igual, ¿verdad? A una muerte de esta naturaleza, sino que seamos obedientes a Él porque Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. De tal manera que en esa segunda escala de obediencia es Jesucristo, el que ya nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la manera, la forma en la cual nosotros debemos de ser obedientes a Dios, y Él nos va a decir esas cosas como nosotros cada uno podemos referenciarlas. También nosotros tenemos en Mateo 17, versículo número 5, cómo es establecido, ¿verdad? De parte de Él. Dice, mientras Él aún hablaba, se refería al Cristo, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y declara, a Él oíd.
O sea, a Él tenemos que oír. ¿A quién? A Jesucristo. Tenemos que ser obedientes al Cristo. Y el Cristo está manifestado para nosotros a través de la Escritura. Como a través de los evangelios nosotros encontramos la vida, obra, muerte, resurrección de Cristo, todo lo que Él, ¿verdad?, de alguna manera hizo en su ministerio, y encontramos al Cristo manifestado a través de los siguientes libros de los evangelios, en los cuales vamos a encontrar cómo obedecieron esos apóstoles, cómo obedecieron a cumplir el llamado o el llamamiento que Él les había hecho para que siguiesen su, su comisión, ¿verdad? Que era salvar a todos los que nos habíamos perdido. Pero todos se refieren a Cristo, obediencia a Cristo Jesús. Hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuanto a la obediencia, ¿verdad? Debemos nosotros de obedecer también a la doctrina de Cristo, o sea, a las palabras que Cristo manifestó, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos pudiéramos recibir precisamente la salvación. Encontramos entonces Romanos capítulo número 6, versículos del 17 al 18, ¿sí? Y dice más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo es precisa la palabra que nos invita precisamente a que nosotros reconozcamos de quién es la autoridad? Dice, de quien hemos aprendido a comportarnos, de quien hemos aprendido a hacer las cosas, es del Cristo, ¿verdad? Y no solamente a personas que buscan que se les obedezca a ellas, ¿sí? Porque muchas veces ellas nos pueden llevar a la causa del error. Entonces, si nosotros nos sujetamos a través de la palabra lo que nos enseñó Jesucristo, entonces nosotros vamos a estar en ese cumplimiento, ¿verdad? Que nos dice, que nos da Dios para que nosotros obedezcamos a la doctrina que fue establecida, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos creer. Hay algo más interesante. Nosotros debemos obediencia a la verdad. La Escritura dice que la verdad es la palabra de Dios. Mi palabra, dijo el Señor Jesucristo, es verdad. Y ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, encontramos unas palabras precisas acerca del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, de corazón puro. ¿Va? Dice que fuimos ya purificados, nuestras almas fueron purificadas por la obediencia, ¿sí? Entonces, nuestra obediencia va a hacer que nuestras almas sean purificadas, ¿verdad? ¿Sí? A la verdad, ¿mediante quién? Mediante la presencia del Espíritu en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros nos demostremos ese amor fraterno, un amor que no debe de ser fingido, sino que nos invita a amarnos unos a otros, a que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros por nuestros hermanos, ¿verdad? Con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón agradecido. Entonces Dios se agrada que nuestra obediencia, ¿verdad?, nos purifica, ¿sí? Y nos hace que nos presentemos delante de nuestros amigos, hermanos, personas que están a nuestro alrededor con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón sano. De tal manera que nosotros debemos de obedecer a la verdad. Nosotros debemos de obedecer a la fe. ¿Qué es la fe? Pues es los que nos mueve, el motor que mueve a nosotros los creyentes, el motor que tenemos, ¿verdad?, por creer aquello que nosotros estamos esperando que se cumpla, ¿verdad? Y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra fe es la que nos está moviendo a que nosotros podamos ser obedientes. Y en Romanos capítulo 1, verso número 5, vas a ver que nosotros encontramos esta palabra del apóstol Pablo y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
He aquí encontramos cómo el apóstol Pablo primero declara que él recibió, que es una gracia el haber recibido ese apostolado, ese ministerio que él desarrolló durante toda su vida, fue una gracia de parte de ellos. Así cada uno de nosotros como clientes tenemos una misión que cumplir y la recibimos por la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero nos es dada precisamente para que seamos obedientes, para que obedezcamos a través de la fe, o sea, de lo que hemos creído, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Puede mover montañas, la fe nos da muchas características de nosotros para que nosotros seamos obedientes a Dios en todas maneras, ¿verdad? En todos, dice, en todo lugar vamos a manifestar esa obediencia por amor del nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ser obedientes a la fe. Entonces ya ves que estas escalas, ¿verdad?, nos están invitando a que seamos obedientes a Dios, a Jesucristo, a su doctrina, a la verdad que es su palabra. Ahora nos menciona la fe, ¿verdad? Esa fe que de alguna manera tiene que caracterizarnos como buenos creyentes. También, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser obedientes al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas que nos fueron dadas de parte de Jesucristo. Algunas personas piensan que las buenas nuevas son, mira, eh, se te va a componer tu matrimonio, ya no vas a tener problemas con tus hijos, vas a tener ya una estabilidad económica, etcétera. Esas son buenas noticias, eso es algo que se da por consecuencia de nosotros creer al Evangelio, por nosotros entender el Evangelio. Pero realmente las buenas nuevas es que vino el Cristo desde el cielo aquí a esta tierra a salvar a los que estábamos perdidos, ese éramos nosotros. La salvación son las buenas nuevas. La salvación que nos ofrece Cristo son las buenas nuevas. Y los otros conceptos que yo establecí hace un rato son consecuencia de esas buenas nuevas. Cuando nosotros nos alineamos en la fe a Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él empieza a limpiar, a purificar, a transformar, a hacer tantas cosas buenas en nosotros que obviamente cuando estamos en nuestra fe creyendo, vemos cómo se van componiendo esos aspectos, ¿verdad?, de la familia, esos aspectos del trabajo, esos aspectos de la relación con los demás, y entonces nosotros, ¿verdad?, sí, recibimos esas buenas nuevas. Las buenas nuevas son la salvación que hemos recibido. Ahí en Romanos capítulo 10, verso 16, nos habla nuevamente el apóstol Pablo, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, o sea, a las buenas nuevas, a esa presencia. Pues Isaías dice, como profeta desde el Antiguo Testamento, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Ahí encontramos incredulidad en muchas de las personas que a veces hablamos con ellos, incredulidad en aquellos que de alguna manera no quieren seguir el camino de Cristo Jesús y es rechazado. Y entonces nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y si usted y yo somos obedientes y somos obedientes al Evangelio, a esas buenas nuevas para aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nuestra obediencia está en una manera bien establecida sobre la piedra, en algo que de alguna manera nos va a sustentar y nos va a mantener firmes en un caminar en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, vienen otro tipo de aspectos que también nos van a ayudar, ¿verdad?, a ser obedientes. Por ejemplo, obedecer a las autoridades. ¡Wow! Esta es una situación bien importante para todos y cada uno de nosotros como creyentes. Dice la Escritura que ya no somos de este mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Pero más sin embargo, el Señor Jesucristo estableció que nosotros debemos de sujetarnos a las autoridades porque son impuestas de parte de Dios. Esto lo refieren también los apóstoles, ¿verdad? Entonces, esta sujeción y obediencia a las autoridades es en nuestro beneficio, es en algo que nosotros vamos a aprender a a recibir. Obviamente, a algunos nos cuesta trabajo sujetarnos a las autoridades, ¿sí?
porque hemos sido bombardeados, ¿verdad? Por los medios, hemos sido bombardeados. A lo mejor alguno ha tenido una vivencia de relación con alguna autoridad en la cual, pues, o no lo ha dejado satisfecha su respuesta, ¿sí? Pero más sin embargo, yo le puedo asegurar que si usted, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Decide obedecer a sus autoridades, usted va a alcanzar una bendición muy grande. ¿Sí? Yo escucho muy frecuentemente cómo es juzgado, criticado, se habla mal acerca de nuestras autoridades, del presidente, del gobernador, de los presidentes municipales o de aquellos que están en alguna eminencia, en una secretaría, algo así, ¿va? Pero realmente nos estamos dejando llevar, ¿va? Por la multitud de la sociedad. Pero si usted y yo aprendemos a orar por nuestras autoridades, va a ver que todas las situaciones que ellos determinen, ¿va? Como norma, como ley, ¿va? Van a ser en beneficio de nosotros. Si es que nos dedicamos ¿va? Obedecer a la autoridad, no hablar mal de ellas, orar por ellas, ¿verdad? Tratar de alcanzarlas para Jesucristo, que es algo muy importante para hacerlos temerosos de Dios. Y va a ver que esto, en esa lucha, ¿verdad? En ese caminar, vamos a encontrar una satisfacción grande. Yo he tenido la experiencia de conocer algunas autoridades, diversas autoridades, de todo, desde policía de aquí, del vecindario, hasta el presidente de la República. He tenido la oportunidad de poderlo saludar, ¿va? En un tiempo, no el actual, pero sí he tenido la oportunidad del que en ese momento estaba, poderlo saludar y pasar un breve mensaje, ¿verdad? De que estamos orando por él, de que estamos pidiendo para que haga las cosas rectas y que de alguna manera él la recibe y dice, Señor, yo me comprometo, así me dijo, ¿va? No me dio término de pastor, ni mucho de ministro, pero dice, yo le puedo asegurar que estoy tratando de hacer lo mejor para todos los que estamos aquí. A lo mejor no era una demagogia, pero mira, la verdad, yo estoy orando por las autoridades. Y yo creo que si tú te aprendes a hacer esto de obediencia a nuestras autoridades, vas a ver cómo, aunque pasen cosas diversas, no controles, por ejemplo, la economía, no controles lo que sube de precio y todo eso, siempre Dios te va a sacar adelante y te va a dar para que tú no hables mal de tus autoridades. Obediencia a las autoridades es algo que es importante para todos y cada uno de los creyentes. Y ahí también incluye a autoridades civiles, pero también incluye a nuestras autoridades eclesiásticas o de la iglesia, ¿verdad? A nuestros pastores, nuestros líderes, ¿verdad? Las personas que están en eminencia, que de alguna manera por ahí tenemos, y también incluimos ahí a nuestros padres. Pero vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo hablándole a Tito, ¿verdad? Con relación a la obediencia en las autoridades. Dice, recuérdales, ¿verdad? Yo te estoy recordando en este momento que te sujetes a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. Vamos a penetrar, vamos a ir, ¿verdad? Vamos a abrir canales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a través de las autoridades nosotros podamos ser efectivos con nuestra sociedad, con nuestras personas que estamos representando, ¿verdad? En la iglesia. Así es que, obediencias. Hay un punto bien importante. Hay una autoridad que fue establecida dentro del seno familiar, que son los padres. ¡Wow! Aquí nos encontramos esta situación, ¿va? Obedecer a los padres, así como que de reojo volteé a ver a mi hijo, ¿va? Porque él me hacía señas, ¿va? Pero, ¿sabes qué importante es la obediencia a los padres? Yo estoy agradecido porque he podido cimentar, he podido poner un buen cimiento en la vida de mis hijos para que haya un respeto hacia sus padres, en este caso hacia nosotros. Y es una satisfacción muy grande ver cómo ellos se guardan, nos respetan,
nos ayudan, nos apoyan, en todo tiempo oran por nosotros, en todo tiempo están de alguna manera velando, ¿sí? Y a su vez, lo único que hacen ellos es ser obedientes a nosotros como padres, a lo que es estar así. Cuando hay alguna divergencia, cuando hay alguna situación entre nosotros, pues inmediatamente nos sentamos, la platicamos, establecemos los términos, ¿verdad? No sacamos la vara ni sacamos las disciplinas, sino nos ponemos de acuerdo con relación a esa relación que debe de haber entre padres e hijos y nos ha dado unos resultados tremendos. De tal manera que yo con testimonio te puedo decir, ¿verdad?, que sí se puede obedecer a los padres. En este punto yo quisiera hasta poner la opinión de mis hijos, pero la Escritura nos dice y le habla a los hijos con relación a la obediencia de los padres. En Efesios capítulo 6, versículo número 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? Ahí no nos habla, no nos invita a la Escritura, no dice, mira, obedécelos si son buenos, obedécelos si te dan dinero, obedécelos si te cubren todas tus necesidades. No, obviamente un padre sabe sus responsabilidades y sabe que tiene que atender a la vida de sus hijos. Pero cuando encontramos ese mecanismo, ¿verdad?, de bendición de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, cada uno vamos a cumplir nuestra función, especialmente los padres vamos a poder darnos cuenta cómo al atender a nuestros hijos, ellos fácilmente se van a sujetar en obediencia a sus padres, ¿sí? Pero si sus padres les prometemos algo y no lo cumplimos, o les decimos, mira, vamos acá y te compro estos zapatos, pero ya cuando vamos a acercarnos, vamos del otro lado y nos vamos, o preferimos no pasar por ahí por no cumplir, entonces vamos a tener dificultades muy tremendas. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que nosotros como padres no les cumplimos, pero más bien siempre sí les exigimos que ellos cumplan sus deberes. Entonces, nosotros debemos de trabajar mucho en eso para que nuestros hijos, ¿va?, sean obedientes, ¿va? Aquí invita a los hijos a ser obedientes con los padres, pero también los padres tenemos que tomar nuestro papel para que ellos puedan ser obedientes, ¿va?, a nosotros los padres. Y un término más que tenemos ahí es el término en la iglesia: obedecer a los pastores, obedecer a los que están en eminencia, obedecer a los ministros, a los que de alguna manera Dios ha levantado para que se proclame su palabra, para que nos enseñen al pueblo, para que nos den, ¿verdad?, lo que Dios ha declarado a través de su palabra. Y esos son los pastores, los ministros, los líderes que de alguna manera Dios permite que sean levantados a través de su palabra con la autoridad y el testimonio para que todos, cada uno, seamos obedientes a ellos. Entonces, en Hebreos capítulo 13, verso 17, te vas a dar cuenta que dice: obedeced a vuestros pastores. Mira, es importante que entiendas que ponemos la palabra de Dios porque no es algo que nosotros como hombres queremos imponer, sino Dios mismo sabe qué son las cosas que nos convienen. Y en este caso dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sí? Entonces, si tú y yo aprendemos a obedecer a esas autoridades espirituales como pastores, ¿verdad?, entonces nos vamos a dar cuenta que van a ser de una gran utilidad sobre nosotros. Nos van a cubrir, nos van a ayudar, ¿verdad?, en todo nuestro caminar en Cristo Jesús, y vamos a ser hasta agradecidos con ellos. Yo te invito a que pruebes esto, ¿verdad?, que seas agradecido con tu pastor, que seas agradecido con tus líderes, con aquellos que, si estás en algún grupo de hogar, si estás en alguna célula, si estás en la iglesia, ¿verdad?, es que aprende a respetar, aprende a obedecer a los que están en eminencia, a los pastores principalmente, y vas a ver que Dios va a traer una grande recompensa sobre tu vida. Y por último, obedezcamos en el trabajo. En el trabajo hay patrones, en el trabajo hay los jefes. Yo sé que a veces tú quisieras que desaparecer a tus jefes, desaparecer a tus patrones, pero son los que te han dado ese trabajo.
¿sí? Son los que de alguna manera están establecidos los términos para que tú puedas tener una recompensa económica. Sabemos que Dios es nuestro proveedor, pero ora por ellos, sujétate a ellos y vas a ver que ellos mismos en agradecimiento y en gratitud van a aligerarte la carga y va a ser tu trabajo menos cargado. Si tienes algún problema con algún patrón, con algún jefe, ven a Dios, ven al Señor, acércate, dice la Escritura que nos acerquemos al Señor, todos los que estemos cargados y trabajados, y Dios nos hará descansar. De tal manera que para la obediencia a los patrones, ahí mismo en el libro de los Efesios que estábamos leyendo, pero ahora en el versículo número 5, encontramos cómo nos habla el apóstol Pablo y nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos, en este caso a los patrones terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si estuviéramos obedeciendo a Cristo, como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Como lo ves, hay una escala tremenda de obediencia en la cual nosotros debemos de estar trabajando. Tanto tú como yo fuimos creados para ser obedientes, ¿verdad? Nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo se sujetó en obediencia, ¿verdad?, a su Padre. Y Él nos enseña cómo nosotros podemos hacerlo. En todos los términos. Aún respetó a las autoridades que lo juzgaron, respetó a las autoridades, ¿verdad?, que de alguna manera lo ultrajaron. Mas, sin embargo, Dios le dio, lo exaltó, lo levantó, ¿verdad?, como dice la Escritura, para que nosotros viéramos ese ejemplo en Él y nosotros pudiéramos sujetarnos a cualquier autoridad, sean del trabajo, sean de la casa, sean los pastores en la iglesia, sean los ministros, ¿verdad?, o aún las autoridades civiles que Dios ha establecido para que nosotros seamos obedientes. Yo te invito a que seas obediente. Y parte de esa obediencia es que tú puedas poner a Jesucristo en tu corazón. Esa es la primera acción de obediencia. Creer. ¿Ah? Creer que hay un Salvador, creer que Dios mismo envió a su Hijo para traernos salvación y vida eterna. Y yo te invito a que en una declaración de fe tú puedas declarar, ¿verdad?, que reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pídeme perdón por aquellas cosas, acciones que hayas hecho mal, que hayas de alguna manera comportado mal, y haz un cambio en tu vida. Acércate a Dios, búscalo de tal manera que cuando encuentres estos conceptos como la obediencia de la cual te hemos estado hablando, tú puedas tener la paz que Dios te puede ofrecer. Así es que yo te agradezco que me hayas escuchado nuevamente y que de alguna manera tú puedas recibir este mensaje de obediencia. Sí, estoy para servirte y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Es en obediencia, yo lo hago para declarar que si tú te sujetas, si tú eres obediente, vas a obtener 1000 bendiciones de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos sintonizado nuevamente. Oh, qué tema tan interesante, ¿no? Obediencia establecida por Dios. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, Dios nos demanda que que obedezcamos todo lo que Él nos ha mandado, sus mandamientos. Algunos piensan que son solo 10 mandamientos en la Biblia. No, la Biblia está llena de todos los mandamientos de parte de Dios. Pero es muy importante que de nosotros lo hagamos con alegría. Decía el apóstol Pablo en una parte de la Biblia: yo lo puedo hacer alegre o lo puedo hacer disgustado, pero de todos modos lo tengo que hacer. Entonces, qué mejor hacerlo de una manera alegre, ya que es para mi Señor. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero proporcionarte unos datos en donde tú te puedes comunicar con nosotros, los números de contacto. En el celular estamos 4444-270412, 4444-270412, o también en nuestro teléfono de oficina, que es el con LADA 444-820-1629, LADA 444-820-1629, o también nos puedes sintonizar en nuestro canal de YouTube si nos estás viendo por otro lado, es CEFAM SLP,
CEFAM SLP. Ahí puedes encontrar otro tipo de cosas, otros mensajes que van a ser de edificación para tu vida. O bien nos puedes ver en nuestro Facebook, que es Centro Familiar Emanuel SLP. Centro Familiar Emanuel SLP. También nos puedes ir a visitar, estamos en la Avenida Constitución número 1750, donde es el Centro de las Artes, bueno, a espaldas del Centro de las Artes. Ahí nos puedes encontrar. Ahí tenemos reuniones los jueves y los lunes a las 7:30 de la noche. Tú nos puedes encontrar ahí. El lunes es una reunión de oración y el jueves es una reunión de discipulado donde te enseñamos cómo quiere Jesús que te comportes en tu vida. También los sábados tenemos una reunión especial de jóvenes a las 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana es una reunión familiar donde cada quien, tanto los niños como los grandes, reciben una enseñanza exactamente para su edad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, es un gusto que hayas estado con nosotros, gracias por sintonizarnos y nos vemos el viernes. Que Dios te bendiga y que tengas bendiciones en tu vida.